me toca hablarlo, que es el triaje estar. Voy a sacar de su confort a mucha gente que trabaja en la parte intrahospitalaria y lo voy a sacar a la parte prehospitalaria. ¿Okay? Y vamos a ver la diferencia que hay entre trabajar un triaje intrahospitalario, donde la clasificación la hace el triaje inicialmente, que está en la entrada del hospital, está en la entrada, pues está muy cerca de lo que es la entrada del hospital, y es ahí donde difieren al paciente en el área hospitalaria a qué servicio va. En la parte prehospitalaria es muy distinto. Entonces ahí es donde digo que de repente los voy a sacar de su confort y van a tener en este caso algunas dudas, y es donde la vamos a aclarar. ¿Okay? El triaje STAR simplemente es en sus siglas en inglés, que el inglés mío es muy malo, ¿okay? Como lo dice de arriba, pero en la parte, en lo que es la traducción en español, es simple triaje, rápido tratamiento. Solo eso. En un triaje prehospitalario, los tiempos de evaluación y los tiempos de clasificar al paciente son muy cortos. Se puede decir que aproximadamente 30 segundos basta para clasificar un paciente y clasificarlo y codificarlo con el color que le corresponde. Tenemos 4 colores. Tenemos el verde, ¿okay? Es un paciente que no merita una atención inmediata, es un paciente que probablemente la atención de esos pacientes o de ese paciente, dependiendo de la cantidad de lesiones que se encuentren en un evento, es tardía. Él puede ser el último en ser evacuado y el último en ser atendido. No quiere decir que por ser verde no se transforme en un código amarillo, un código rojo, incluso un código negro. ¿Okay? El amarillo es un paciente que relativamente puede esperar un máximo de 2 horas, ¿okay? Pero no está en riesgo su vida. Un ejemplo que puedan dar ustedes mismos, y puede ser la parte asistencial, y yo lo transformo en la parte prehospitalaria. ¿Qué creen ustedes que podemos tener un paciente que pueda esperar para ustedes, hablando de la parte de trauma? ¿Qué creemos así que podamos opinar? ¿Ninguna idea? Bueno, un paciente con una fractura. Dependiendo del tipo de fractura, es un paciente que puede esperar. ¿Necesita atención? Claro que necesita, pero puede esperar. La clasificación de paciente con código rojo es un paciente que amerita la atención inmediata, una atención oportuna. Que como dice la lámina, no se puede demorar su asistencia. Sin embargo, dependiendo del tipo de triaje que vayamos a aplicar, va a depender de la cantidad de lesionados que tengamos en un evento. Si hablamos de aproximadamente 4 pacientes, o sea, tenemos y dentro de esos 4 pacientes, por casualidad, tenemos los tres códigos, ¿okay? Es fácil clasificarlo. Pero cuando tenemos una eventualidad, en este caso, que es lo más común acá, para poder hacer un trabajo o un puesto comando de escena, son los colectivos, los autobuses de 2 pisos. ¿Okay? Ahí normalmente hablamos de víctimas masivas de más de 30 lesionados. En ese caso, hay una forma, y tenemos un video, ¿okay? Para ver cómo clasificamos los pacientes, incluso cómo vamos descartando, y de esos mismos pacientes dependiendo de cuántos personal de sanidad seamos, podamos incluirlos en la ayuda, viendo las condiciones, las capacidades y las condiciones físicas que tengan para que te ayuden a ti. Código negro, paciente fallecido, paciente o con mínima posibilidad de vida. ¿Okay? Acá tenemos la lámina de lo que corresponde a los cuatro códigos. ¿Okay? La prioridad 3, pero empezamos por la prioridad 1, que es el paciente que requiere la primera atención. ¿Okay? Un ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, hemorragia importante, shock de cualquier causa. Okay. En la lámina 2, en la prioridad 2,
tenemos lo que son con atenciones que pueden esperar. ¿Okay? Tenemos riesgos de shock, pero se puede decir que a la vista no es algo que sea fácil de diagnosticar. ¿Okay? Quemaduras graves, inconsciente, en este caso de los pacientes inconscientes hay una forma de pasarlos, o sea, quedan como amarillos, pueden que pasen a rojo o de una vez se pasa a código negro. ¿Por qué? Porque no tiene una posibilidad de vida. Y como le dijimos, la última prioridad son fracturas menores, heridas y quemaduras menores y cualquier condición que no amerite o que no tenga riesgo a su vida. El chico de acá de... STAR es un método para conseguir un triaje simple y un tratamiento rápido. En un accidente con múltiples víctimas hay que decidir cuáles son las que tienen las lesiones más graves y necesitan un tratamiento prioritario. El método STAR nos dirá quiénes son. El triaje es un método para seleccionar y clasificar víctimas en situaciones de emergencia, basándose en las prioridades de atención y priorizando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y a los recursos disponibles. Trata, por tanto, de evitar que se retrase la atención a aquellos pacientes que empeorarían su pronóstico por la demora en su atención. El método STAR nos va a dar la respuesta a tres preguntas importantes. ¿Qué hacer si somos los primeros en llegar al escenario de una catástrofe? ¿Cómo asistir a las víctimas en menos de un minuto? ¿Cómo clasificar a las víctimas en una de las siguientes 4 categorías? En este vídeo usaremos tarjetas de triaje con 4 categorías de atención: menor, demorable, inmediata y fallecidos. Ok. En el caso de las tarjetas, se pone como ejemplo, como referencia, pero en las unidades donde yo trabajo, ninguna de las unidades tiene esa tarjeta. En los hospitales, ¿ustedes cuentan con esa tarjeta? ¿Alguno cuenta con esa tarjeta? Ok. Más adelante explicamos de que hay otro método, hay 2 métodos más. Que si no tenemos la tarjeta, lo podemos hacer con cinta, sin embargo tampoco contamos con la cinta de distinto color, pero tenemos otra manera como clasificar a ese tipo de paciente virtualmente. STAR es un método para conseguir un triaje simple y un tratamiento rápido. En un accidente con múltiples víctimas hay que decidir cuáles son las que tienen las lesiones más graves y necesitan un tratamiento prioritario. El método STAR nos dirá quiénes son. El triaje es un método para seleccionar y clasificar víctimas en situaciones de emergencia, basándose en las prioridades de atención y priorizando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y a los recursos disponibles. Trata, por tanto, de evitar que se retrase la atención a aquellos pacientes que empeorarían su pronóstico por la demora en su atención. El método STAR nos va a dar la respuesta a 3 preguntas importantes. ¿Qué hacer si somos los primeros en llegar al escenario de una catástrofe? ¿Cómo asistir a las víctimas en menos de un minuto? ¿Cómo clasificar a las víctimas en una de las siguientes 4 categorías? En este vídeo usaremos tarjetas de triaje con 4 categorías de atención: menor, demorable, inmediata y fallecidos. Cada categoría tiene un color diferente y en las tarjetas de triaje se pueden ir retirando, correspondiendo a la clasificación del paciente al color que quede en la misma. Esta clasificación es reconocida internacionalmente y cualquier profesional de un servicio de emergencias o cualquier persona con un mínimo entrenamiento debe conocerla y usarla en la asistencia a una catástrofe. Hay otra vivencia de lo que es el latino que con esta tarjeta. O sea, nosotros vemos que tenemos que son tarjetas desprendibles y en lo que veamos de que le están dando prioridad al color siguiente, tan sencillo, yo la retiro y paso a ser la prioridad.
Esa es una de las causas de que por qué tampoco se ve o es común este tipo de tarjeta para la parte del triaje. Somos muy pilas, criollamente, y siempre queremos ser atendidos de primero, sin importar quién necesita. ¿Okay? Para eso está el personal entrenado, que va a hacer esa clasificación, y en algunos, o en la mayoría de los casos, la tarjeta no existe y es donde vamos a aplicar la codificación de manera virtual o de manera imaginaria. 5, Newport Medic 3, respond to a traffic collision with injuries, grid 39, Avocado and Coast Highway. Traffic collision, auto versus a transit bus. Stand by for additional resources. Norm, handle fire control. Full free connect. Safety measures are your first priority. Alan, I want you to make access to the bus and start patient triage. We got 2 people in the car, we got about 20 to 30 in the bus. Okay. Central Net, Newport Engine 5. Assign 3 medical task forces and 1 truck. El policía comunica al bombero que hay 2 personas en el coche y unas 13 atrapadas en el autobús. Lo primero que hay que hacer al conocer esta información es solicitar los recursos necesarios. Need you to back away from the glass as much as you can. Cover your faces. Cover your face. I need everybody to stand up and walk. Everybody. No lo voy a poner porque se adelanta, era ponerle pausa. Ahí voy a poner 4 ejemplos en el caso de un triaje sencillo. De repente me van a dar la respuesta intrahospitalaria, la respuesta asistencial, y yo les voy a dar la respuesta prehospitalaria. Tenemos 4 víctimas, 4 pacientes. Uno es un paro cardíaco, el otro es un paro respiratorio, el otro tenemos un paciente con una fractura de tibia y peroné expuesta, y tenemos a otra con una paciente, una primera gesta a término. ¿Cuál le damos la prioridad roja de estos 4 pacientes? La que está gestando, vamos a hacerlo levantando la mano y no solo a repetir, ni a arrepentirse. Okay. La que está gestando, apuntamos de que tenemos una. ¿Quién más apoya a la gestante? En el caso del paro cardíaco, ¿quién apuesta de que es la prioridad? Se puede decir que casi que la mayoría. El paro respiratorio, ¿quién apuesta que es la prioridad? Okay. Y el paciente con la fractura de tibia y peroné expuesta, ¿quién apuesta que es la máxima prioridad? Nadie. Ok. Fíjense que eso a nivel asistencial es aplicable, a nivel prehospitalario no. ¿Qué pasa? Que no tenemos todos los recursos que cuenta un hospital. Descartamos en este caso, tenemos 2 pacientes que pueden ser para ustedes la prioridad, la gestante y por estadística visual, y el paro respiratorio o el paro cardíaco. El paro cardíaco es el que teníamos estos 2. Resulta que una primera gesta a término, o sea, a término de todas sus semanas, ¿cuánto puede aguantar para que esté coronando, para que tenga ya las dilataciones que ameriten? Entonces, puede esperar. Son distrayentes, pero a nivel asistencial tienen su prioridad. A nivel prehospitalario cambia todo esto. Por eso es que digo que los saco de su confort. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que esta paciente es clasificada como verde, es la última. O sea, está con sus semanas completas. Pero o sea, en ningún momento dije que hay dolores, que hay contracciones ni nada, sino que está sencillamente, lo pongo en alerta porque digo, primera gesta y está a término, con sus semanas completas, y bueno, hay algo importante, o es como cuando nos montamos en un UPU, un asiento para señora, que es importante porque tiene prioridad. En este caso, ella pasa a ser una clasificación verde. Teníamos el paro cardíaco y el paro respiratorio. ¿Okay? Entonces, ahora fíjense, ustedes le dieron importancia al paro cardíaco. Buenísimo, le vamos con el paro cardíaco. Un paro cardíaco tan sencillo es y criollo para nosotros de salud, eso es un muerto. Es un paciente que no respira y no tiene pulso. A un paciente con un paro respiratorio, quiere decir que
hay la posibilidad de que tenga pulso. ¿Y cuál es el problema que tiene? Puede ser una obstrucción porque sencillamente está desmayado, relajación de la lengua, una obstrucción mecánica, sea por la lengua o sea una obstrucción por un objeto extraño. ¿Okay? Entonces, ¿quién tiene la prioridad y quién pasa a ser el grado rojo o el código rojo? El paciente con paro respiratorio. Tan sencillo como que de repente hicimos la maniobra frente mentón, despejamos la vía aérea y resolvimos un problema en cuestión de 30 segundos. El paciente con la fractura viene siendo el código amarillo. Él puede esperar, necesita una reducción de la fractura, necesita que se le controle la hemorragia. Tan sencillo que es en un ambiente, si es un ambiente que llega personal asistencial, puede controlarlo con gasa, o tan sencillo como que eso ya está abierto al ambiente y lo importante es que se pare la hemorragia. Cualquier trapo, cualquier franela, lo que sea para taponar esa herida va a servir. No vamos a hacer más nada con esa fractura, sino solamente lo que es la pérdida de los fluidos. Ahí resolvimos, ¿okay? Se va a evacuar tardío con un código amarillo. Y el paro respiratorio es tan sencillo como que póngale flores. No tiene sentido trabajar una maniobra, trabajar RCP con ese paciente, si lo que vamos a tener son dos pacientes código negro, porque mientras que estamos trabajando con ese paciente, para intentar sacarlo de algo que ya no tenemos como manera saber si fue producto del accidente, si fue producto de un susto y le causó un paro súbito o que sencillamente murió. Entonces perdemos tiempo valioso en hacer RCP en ese paciente y después el paro respiratorio se convirtió en paro cardíaco. El chico de las láminas, para ver si me ayuda aquí para adelantar el video. ¿Okay? Está, sí. Claro, entonces ahí trabajamos en forma vertical o en forma horizontal. Va a depender, por eso depende de la cantidad de gente asistencial con que tú cuentes. Pero sin embargo, hay una manera de disminuir la cantidad de gente o de pacientes o candidatos a tal o cual código. Una de las formas es en este caso está el otro ejemplo, ya sería con saldos masivos, con aproximadamente más de 30 personas, más de 20 personas, donde tienes que hacer una clasificación y el video va a explicar la forma rápida y oportuna de clasificar de forma rápida. No quiere decir que tú vas a clasificar según la emergencia, tú vas a ir clasificando a medida que tú vas avanzando durante el trayecto de la eventualidad. O sea, si yo no voy a buscar los posibles códigos rojos, no, yo voy clasificando pacientes que voy viendo. El más fácil de clasificar es el paciente con código verde. Es tan sencillo como que cuando llega uno se identifica, personal de socorro, personal bombero, personal policía, los que puedan caminar vengan a mí, o los que puedan caminar por favor diríjanse a. No tenemos cómo hacer la clasificación con las tarjetas, ¿okay? Pero al tú ubicarlo a un sitio imaginario, virtual, tú los clasificaste como verde. Como les dije, ese código verde no quiere decir que se queden en verde, pueden convertirse en cualquier código. Es tan sencillo que por cuestiones de adrenalina el paciente se va a levantar, incluso teniendo una fractura, teniendo cualquier tipo de lesión, pero te permite trabajar con los pacientes que realmente exteriorizan el grado que se ve o el grado que tienen en ese momento. Esta clase debe conocerla y usarla en la asistencia a una...
Hill Fire Control. Medical task force. En el coche, de información. Que nos quedamos aquí. Need you to back away from the glass as much as you can. Cover your faces. Cover your face. ¿Sí? No, el paro cardíaco es clasificado tarjeta negra. O sea, no vamos a gastar tiempo en un paro cardíaco porque el paro respiratorio se nos va a convertir en paro cardíaco y vamos a tener 2 tarjetas negras. O sea, solo el paro respiratorio se considera tarjeta roja, que necesita la primera asistencia, y ya el paro cardíaco, tan sencilla que cuando nosotros llegamos y evaluamos, no conseguimos respiración, no conseguimos pulso, ya es considerado negro. ¿Qué pasa? Pasamos a ser los malos de la película en decidir quién salva y quién no, pero en ese momento de repente fuimos malos en no darle oportunidad a alguien que tenía mínimas, o sea, y ahí es donde somos los malos de la película, tenía mínimas posibilidades de vida o nulas, y queremos invertir tiempo y esfuerzo y terminamos haciendo algo o causando más daño, porque quien resultaba necesitar tus habilidades se convirtió en una tarjeta negra y no nos dimos cuenta porque en ese momento nos enfocamos a trabajar con él. ¿Qué pasa y qué es lo normal? ¿Okay? El personal asistencial dentro de un hospital está cómodo, pero de fuera del hospital no. Y eso queremos crear la cultura de la parte prehospitalaria. Tienen muy buenas unidades, tienen muy buena formación. En los 11 meses que llevo acá, pero sin embargo hay cosas que podemos corregir y por lo menos está mi compañero Edwin, que tiene larga trayectoria en la parte hospitalaria, y también persona y otro equipo de trabajo que viene en camino donde podemos fortalecer la parte hospitalaria. Hay algo muy importante, que en la parte hospitalaria depende de la evolución positiva o en el proceso de un paciente. Si un paciente a nivel prehospitalario es mal atendido, las posibilidades de vida de ese paciente pueden ser nulas, o pueden ser que a futuro tengan alguna limitación física por un mal manejo. ¿Okay? Ustedes tienen la suerte que aquí hay mucha gente que da el PHTLS. Entonces son cursos que basados en evidencia dicen que las cosas son así porque tienen un buen resultado. ¿Tu pregunta? Claro, son 2 vidas. La primera paciente que está con la respuesta y la primera prioridad que creo yo es la paciente que está embarazada, porque puede pasar otro polvo, son 2 vidas. Claro, por eso que te digo de que en la parte asistencial, para ustedes así, con la parte prehospitalaria, es alguien que está con sus hermanas a término, pero no está en trabajo de parto. Claro, si está en trabajo de parto, hay que evacuarla, pero no está en trabajo. Una primera gesta te puede, en la medicina 2 y 2 son 4, pueden ser 2 y 2, pueden ser 348, pero normalmente o estadísticamente puede una primera gesta aguantar. Por eso le dicen, no señora, vaya y camine, y ella está con su dolor, con su queja, y el personal de salud la ve como si nada porque uno ya comprende de que está en su proceso fisiológico donde ella tiene que esperar todas sus dilataciones para llegar al término de lo que es. Entonces, pero en este caso sí hay algo que le suma una alarma, que fue el hecho fortuito del accidente. Sí puede adelantar las contracciones, sí puede pasar, pero tan sencillamente lo que tiene que hacer es calmarla, incluso ella haga el taponamiento de la hemorragia. El problema es que el familiar te va a caer encima y el teléfono es un arma, te graba. Hay
Mientras que uno haga todo protocolarmente y consiga la evidencia de a lo que tú estás trabajando, o sea, yo trabajé, hice tal procedimiento según el protocolo tal. Y este protocolo lo van a ver en el PHTLS, son estos protocolos que ustedes en algunos sitios les exigen, ¿okay? Pero le exigen a nivel de formación, pero a la hora de aplicar, van a aplicar lo que más trabajan, que es la parte asistencial. Hay dos niveles de esta parte del paciente con trauma. O sea, a nivel de médico no es recomendable, si lo quieren hacer sí, pero a nivel de personal de medicina, médico como tal, no es recomendable que hagan un PHTLS, porque eso es un curso que va dirigido al personal asistencial, sea licenciados, técnicos en enfermería, paramédicos o el TUM, que es el otro término que tienen acá. Ellos son los que van a hacer esas maniobras acorde a su nivel de atención. Llevarlo, ahora el ATLS es el que haría el personal médico, donde va más allá de las actuaciones, incluso actuaciones invasivas que el paramédico, el técnico, el licenciado no va a hacer, porque hay una cierta limitante. En el caso de estos dos pacientes, el problema van a ser los familiares, pero sin embargo ya tú fuiste y tuviste en presencia de un paro cardíaco súbito y reconoces que hay una obstrucción por un objeto extraño. Es lo mismo, el que tiene más posibilidades es aquel. El que tiene más posibilidades es aquel, porque aquel todavía tiene pulso. Y lo que va a garantizar de que él tenga una recuperación va a ser retirar ese objeto extraño. Ahora voy con este que en mi presencia cayó en paro cardíaco, entonces si no tenemos un DEA no sabemos si está prebilando, si tiene taquicardia ventricular, si tengo que cardiovertir, no sé nada. Si de repente tiene 14 años, un anciano, un mayor, un joven. Ahí puedes clasificar por ella vivió, él está por vivir. Es válido. Pero o sea, esas preguntas son buenísimas porque son escenarios que se nos van a presentar. Los escenarios no son todo el tiempo como dice el libro. No son todo el tiempo como dice el libro, y el libro a veces la parte compleja no te lo coloca. Hay libros muy buenos, de hecho el PH es un curso muy bueno, pero no te habla de lo que es lesiones en pacientes obesos. Entonces dice, y ahora como yo manejo a este señor que pesa todos los kilos. O sea, ¿okay? Hipertermia en un escenario prehospitalario. O sea, sí es raro que consigamos que podamos evaluar hipertermia en un grado prehospitalario, porque lo único que vamos a nosotros considerar en un triaje prehospitalario es respiración y pulso. Ni la presión, ni la temperatura, ni la oximetría, porque vamos a perder tiempo valioso. O sea, la idea de hacer este triaje es clasificar a la gente con mayor posibilidades de vida. ¿Qué pasa? Después hay un triaje secundario, si se hace, dependiendo del tipo de locación del accidente, el recurso con que se cuenta, a nivel de transporte sanitario, si se hace lo que es un comando de escena o un hospital de campaña. Ahí hacemos otro triaje, y ese triaje sería un triaje similar a un triaje asistencial intrahospitalario, porque lo van a manejar de distinta manera, porque ya él salió del riesgo inminente. Entonces este triaje es más simple. Igual, el triaje a nivel intrahospitalario es rápido, que tiene, que da esto y lo dirige. Pero llévenle 10 personas a ese profesional, lo va a colapsar. O sea, él tiene que salir y dar como que un reseteo y ver una manera de cómo ordenar quién es el que tiene la prioridad. Y todo el que llega a un hospital es porque necesita una atención, necesita ser atendido. Entonces ahí está cómo el personal maneja ese estrés. Nosotros también en un hospital, que yo no es mi casa, no es mi zona de confort, téngalo por seguro que yo me voy a sentir inseguro, porque no es mi área. Ahora, en la parte de afuera, la parte hospitalaria, eso es como pez en el agua. A mí se me olvida de que a veces tengo al médico, que es el que en teoría el jefe del equipo, pero
Mi trabajo, mi formación como paramédico es el trauma. Entonces posiblemente el señor tenga incluso el PHTLS, pero no es su trabajo habitual. ¿Okay? Respiración y pulso es lo importante en un triaje prehospitalario. Temperatura, saturación, todo lo demás, la presión, todo es secundario. Porque ¿cuánto tiempo yo necesito para ver cuánto está la presión? ¿Cuánto tiempo necesito colocar para que el oxímetro me lea y me diga que tiene una saturación y una frecuencia cardíaca de tanto? ¿Cuánto tiempo tengo que gastar en un termómetro? Entonces, te quita tiempo. Y ese tiempo no te lo quita a ti, te lo quita el que necesita que sea código rojo. Fíjense el tiempo, él está clasificando a la gente, el personal con código verde. Para empezar, el bombero pide a las víctimas que pueden caminar que salgan del interior del autobús, solicitando a 2 de ellas que se queden con él para ayudarle. Pretty bad. I need you to hold pressure on that leg over there. Just put as much pressure as you can. I need you to stop the bleeding. Know your name? What happened? Know your name? Know what happened? El bombero pregunta a la paciente su nombre y si recuerda qué ha sucedido, para así poder evaluar su estado neurológico. Se ha conseguido triar a 15 personas heridas en menos de 3 minutos. 9 fueron clasificadas como leves debido a que pudieron abandonar el escenario sin necesidad de ayuda. Se han necesitado menos de 30 segundos por víctima para realizar su triaje. Si se fijan que el bombero inicialmente fue a las personas que no respondían, o sea, las personas que están gritando, ahí automáticamente me está diciendo que el problema de B o el problema de A de las vías aéreas no existe. Si está gritando hay una ventilación, no voy a él y tampoco voy a buscar
a la posibilidad, a la posible código rojo ni al posible código negro. Sencillamente voy pasando y voy clasificando. ¿Okay? Él usó a la gente que estaba dentro de los lesionados y lo usó para que los ayudaran en el triaje, en clasificar. En el caso de que él está clasificado en tal color, colócale tú esta cinta. ¿Okay? Como le dije, la cinta normalmente no contamos con tarjeta, normalmente no contamos con cinta, ¿okay? Pero vamos a ver si adelanto la lámina del código o de los colores imaginarios. Esto sería un ejemplo de cintas para el triaje. Estos están los cuatro códigos, los 4 colores, y lo que hacemos es la clasificación virtual. A las personas que el bombero, o en este caso ustedes como profesionales de salud, los llaman, vengan a mí, los que necesitan ayuda, los que puedan caminar, diríjanse a, son clasificados en color verde, código verde, y lo vas a llevar hacia un lado, ¿okay? Que no esté, o sea, que estén cerca, pero que no se crucen con los códigos que vienen. Posiblemente los códigos rojos son los que van a tener la prioridad de ser evacuados del siniestro. ¿Okay? Le das la prioridad. Esos son los primeros pacientes que van a ser trasladados. ¿Qué va a suceder? Y es normal que por el estrés, por la adrenalina, las personas que están clasificadas como A te van a decir que yo soy diabético, que yo tengo tal problema, de que te van a decir toda una serie de problemas para que ellos tengan la prioridad. Quien decide y clasifica eres tú. Incluso si tú llegaste de primero y cuentas con una unidad de ambulancia, tú no deberías llevarte a nadie, porque tú eres el que tiene el conocimiento y la clasificación de todo el triaje que se hizo. ¿Okay? Y tienen que ser muy fuerte en imponer su idea. A mí me pasó siendo bombero, un bombero raso, y vino un teniente que yo tenía que respetar esa jerarquía, y él me dijo: Valero, tú te llevas a este paciente, disculpe teniente, yo no me llevo ninguno, yo soy el primero que llegué, yo hice la clasificación del triaje, ya yo sé quiénes son los pacientes que no meritan el traslado y quiénes son los pacientes que tienen la prioridad 1. Tan sencillo como que le hablé con carácter y de lo que le estoy diciendo. Él me dijo: bueno, trabaja y sigue haciendo tu trabajo, que estamos bien. Hay que imponer. Siempre y cuando estemos haciendo las cosas de la forma como dicen los manuales, no hay problema. En el momento que inventemos algo que no está escrito allí y suceda lo que no tiene que suceder, es donde va a venir el problema de ¿y usted dónde inventó esa técnica? Okay, ahí es donde digo en esta parte de RPM, es donde necesitamos evaluar en la clasificación del paciente para asignarle un código rojo o un código amarillo. Solamente lo que vamos a evaluar es la respiración, la circulación y el estado mental. Fíjense que en la circulación yo no voy a cuantificar el pulso, yo no voy a ver la saturación, sino solamente voy a ver llenado capilar y pulso existente. En un paciente que está gritando, ya él me dice, en la parte de arriba que no está en RPM es marcha. En la marcha quiere decir que él caminó, está marchando. ¿Okay? Y ahí yo hice la clasificación, código verde. El paciente que respira posiblemente tenga condición de tarjeta roja, pero predomina la tarjeta amarilla o el código amarillo. Un paciente que tenga un problema circulatorio, un trastorno circulatorio, allí también podemos clasificarlo como un paciente código rojo. O sea, si no vemos ningún tipo de lesión a la vista, pero vemos que hay ausencia de pulso en alguno de las extremidades, o mal llenado, un tardío llenado capilar, quiere decir que hay una falla, y lo clasifica como atención inmediata. Igual el estado mental, un estado mental coherente con el siniestro o coherente con la fecha, presidente, qué pasó, cómo te llamas,
qué color es el cielo, todas algunas preguntas que parecen preguntas bobas o preguntas necias, pero no hay preguntas inválidas en esto. ¿Okay? Entonces, eso lo podemos recordar con esa regla mnemotécnica que es RPM, y lo pueden recordar con un sistema de teléfono que usan ustedes acá, que todavía no sé qué es, pero yo sí, pásame el RPM. No sé qué, pero a mí me recuerda eso. ¿Okay? Es lo que voy a buscar. Va a depender si está desorientado o está orientado. Si está desorientado, te puede hablar de un trastorno, de un posible traumatismo craneoencefálico, o tan sencillo que el paciente también puede así, pero tienes que buscar algo dentro de esos 30 segundos. Es un paciente que está respirando, que está incoherente, no coordina lo que te está diciendo, lo puedes clasificar como un paciente código rojo. Acá hablamos de las únicas maniobras salvatorias que se pueden hacer en ese tipo de triaje. Más que todo en el triaje con víctimas pasivas. ¿Okay? Apertura de vías aéreas. Es un paciente que posiblemente iba a ser un código negro porque no estaba respirando, pero sí tenía pulso. Hiciste la apertura de vías aéreas y le das ahora la clasificación de una atención oportuna porque solamente necesita ser atendido, o en el caso de una obstrucción mecánica. Este paciente incluso puede ser código amarillo. Lo que habíamos hablado de el paciente con fractura de tibia y peroné expuesta, solamente vamos a taponear con lo que se consiga, con lo que tenga. Y si no hay con su mano, usted coloque su mano en la solería, haga presión sobre la herida, y con eso ya podemos ir agilizando con los demás pacientes. Usted va a tener acceso a lo que es la ponencia, ahí hay unas láminas complementarias a lo que es la charla, incluso de lo que es la parte respiratoria, lo que se considera una respiración buena o una respiración mala. Si es un paciente que está respirando pero tiene una respiración agónica, tiene una respiración irregular por debajo de 10, es un paciente que se puede clasificar como tarjeta roja, o tiene una respiración por encima de 30, 33 respiraciones por minuto. Eso se puede clasificar de que ahí hay algo que está alterando ese ritmo respiratorio y se considera como urgencia, como emergencia, código rojo. Aquí es solo más de lo que hemos hablado. ¿Okay? Les dejo las láminas para que tengan ustedes en su casa para que repasen. Y cualquier duda o pregunta pueden hacerla, y voy a dejar mi correo. Hay preguntas de que si yo no me sé la respuesta no la invento, pero me gusta dar solución. Yo les voy a dar mi correo si tienen alguna duda con lo que es el triaje está.